Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Bien, feliz. Elegantemente bien. Felices. Estamos Gracias a Dios. aquí grabando en Somos el un combo sábado de completo. tarde, con el Ajá. combo completo, felices. Y Hoy la grabación está genial porque nos distraemos un poco del juego. Sí. Al juego Colombia. No nos importa, ¿Quién? no Bueno, nos yo- importa ese partido. No es, Pero no a mí es que no no nos nos- importe no nos- Colombia, solo que esto es más, El sábado es más como lo chévere. decimos, es más chévere así. Sí. Lo estoy ignorando tanto que cuando Dani preguntó cómo se sienten, se me vino a la cabeza el se siente mi gente. Amiga, ¿qué espíritu tienes, no? Ah, Y literal. bueno, hoy nos reunimos con amigos nuevamente para hablar de un tema que consideramos que es interesante y nos han pedido en el chat del podcast. Por cierto, suscríbanse, que cuando se suscriben y nos envían mensajitos, eso nos anima a avanzar y a seguir investigando de temas que a ustedes les interesa. Y es un tema polémico que genera resistencia y resquemor en algún sector de la sociedad y a veces también en nuestra comunidad de fe. Es como un coco del que la gente no le gusta hablar, y si tú te asocias con eso, pues De ahí viene el coco, ahí viene el coco. puede ¿A eso ser te que venga refieres? por ahí, pero hay gente que le tiene como miedito. Y les vamos a dar una pista de unos Ajá. comentarios que nos enviaron al Instagram. Le preguntamos qué fue lo que preguntamos. Lu hizo una pregunta buenísima. ¿Cómo fue? Una frase sexista que te haga respirar profundo y contar hasta 10. Ok, vamos a ver qué nos dice la gente en el Instagram. Hubo una persona que nos dijo, si se viste así, va a hacer tropezar a los jóvenes de la iglesia. Ok. Que digan que el hombre es la cabeza del hogar para decir que es el que manda en la casa. Esa rabia, Lu. ¿Sí o no? Sí. Pues si uno Ali- nunca es el que manda en la casa, no sé por qué dicen eso. Eso es ciencia ficción. Sigamos. Sigamos. Es Ni una Matrix se amargada- atrevió a tanto. ¿Cómo? Ni Matrix se atrevió. Otra frase es una amargada porque está sola y sin pareja. Ah, O cuando le dicen a un hombre o una mujer, pareces una niñita porque tiene miedo. O sea, cuando tienen miedo le dicen, Ujú. ay, pareces una niñita. O si estás muy emocional o estás enojado, te dicen, estás en tus días y se así da rabia. A mí me da que Sí. me digan eso, aunque sea verdad a veces, pero muchas otras no. Bueno, entonces vamos a hablar de Feminismo. feminismo. ¿Y por qué consideramos que este es un tema importante? Justamente como para traer a conversación algunos conceptos básicos de qué es ese coco y si existe un solo feminismo o hay muchos feminismos. Y algunas de las preguntas que nos enviaron por ahí al chat eran bien interesantes. Alguien nos preguntaba, ¿alguien puede ser adventista y feminista al tiempo? ¿Cierto? ¿Cómo Si no caer en concilia. esas alas radicales del feminismo? Ujú. Y otras preguntas que consideramos interesantes, como si la Biblia es machista o tiene una ideología patriarcal. Ujú. Lu, cuéntanos un poco acerca del concepto de feminismo. ¿Qué encontraste entre lo que pudiste leer por allí? Bueno, al hacer pues como una revisión un poco de lo que significa esta palabra, pues obviamente uno se encuentra en un mundo, en un mar de movimiento, de lo que es el movimiento feminista, toda la historia que tiene detrás en la construcción como tal del movimiento. Y también me llamaba la atención ver que no es fácil simplemente darle una connotación positiva o negativa al movimiento o a los feminismos, porque tienen demasiadas perspectivas y muchas alas desde las cuales, o vértices desde los cuales se ha hecho un análisis o se genera una postura. Si bien hay obviamente algunos conceptos ya establecidos, me ponía a revisar y obviamente yo no puedo pretender tener una visión del feminismo como lo tienen las mujeres del Medio Oriente, Sí. como lo puede plantear una mujer que está bajo la gobernanza o las directrices de los talibanes, por ejemplo. O no yéndonos tan lejos, sino trayéndolo a nuestro país, nunca va a ser la visión mía igual a una mujer de afrodescendiente o indígena. O hasta, o sea, es que tiene demasiadas vértices y perspectivas. Pero bueno, tratando de llegar, porque obviamente tantas perspectivas y tantos matices, en algún momento también puede como enredar un poquito la lana, ¿no? Entonces,
tratando de encontrar aquello que fuera central o raíz del término, escuchaba a una politóloga mexicana, Mariana Chávez, y ella estimulaba eso, ¿no? Como volvamos al centro. Entonces, para que podamos entender como un concepto básico de lo que es el feminismo, también soportado por una activista, una escritora que tiene un nombre nigeriano, Chimamanda, que tiene el otro apellido que no lo sé pronunciar muy bien, pero tiene unas concepciones bien interesantes de lo que es el feminismo. Y ella dice que una persona o ser feminista implica una persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. O sea, la base central o el concepto central de lo que es el feminismo es buscar una igualdad de derechos entre ambos sexos y también una equidad en el acceso pues a las oportunidades, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues el feminismo se ha constituido como un movimiento social, un movimiento político, otros le adicionan también un movimiento académico, económico, cultural, etcétera, pero que a fin de cuentas busca la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, pero dada la historia o la construcción con una mirada masculina del mundo, pues obviamente desafía ciertas desigualdades históricas que han favorecido a este sexo, ¿no? A los hombres. Entonces, a partir de ahí, pues surge como todo este concepto del feminismo que, derivado de todas esas luchas, pues ha tenido como ciertas etapas o ciertas olas, pero también es importante resaltar que feminismo no es una única mirada, sino que a partir de las diferentes perspectivas en las que se ha movilizado, pues el feminismo se ha constituido en diferentes tipos o movimientos. Es un grupo heterogéneo, un movimiento heterogéneo. Que de alguna manera tiene sentido porque yo, Luisa Ochoa, en mi forma en cómo he sido o en el privilegio en el que he estado y crecido social, cultural, religiosamente, etcétera, pues no voy a darle una representatividad igual en un movimiento feminista que una mujer que ha sido, no sé, que ha crecido en medio del conflicto armado de Colombia, Claro. por ejemplo, o una mujer afro o una mujer indígena. Entonces, o simplemente que cuestiona otro tipo de realidades y también necesita ser representada, ¿no? Entonces, a partir de que existen diferentes debates, a partir de todos estos asuntos del género, la discriminación, de la violencia y la desigualdad, una escritora o una columnista en un documento de la Universidad del Rosario, Sofía Pérez Gil, por si lo quieren profundizar, ella habla de que entonces se generan principalmente dos movimientos como macros dentro del movimiento feminista, que es el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Okay. Y a partir de esos dos corrientes, se generan dentro de esas mismas corrientes diversas corrientes. Entonces, por ejemplo, en el feminismo de la igualdad habla que se genera el feminismo liberal, el feminismo socialista, el feminismo marxista, y que para el feminismo de la diferencia está el feminismo radical, cultural. También en otro escrito hablaban del feminismo intersectorial, del feminismo homosexual, que también está un poco más ligado hacia el feminismo radical. Entonces, si bien hay un montón de perspectivas o de movimientos al interior del feminismo, es importante no perder el foco de lo que es el centro y es la búsqueda de una igualdad y equidad de oportunidades o de acceso a los mismos derechos y oportunidades entre ambos sexos. Lu, una pregunta. Hay muchas personas que creen que el feminismo es el antónimo del machismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que decir sobre eso? Porque hemos visto que, digamos, la existencia del feminismo o la premisa del feminismo es partir de que existe una desigualdad. Uh-huh. ¿Sí? O sea, estamos diciendo, los hombres y las mujeres en este momento no estamos en igualdad de condiciones y por eso tenemos que hacer cosas para que las mujeres puedan lograr una igualdad, ¿cierto? Ya luego discutiremos qué tipos de igualdades persigue cada movimiento feminista, pero cuando uno habla de machismo, entonces también habla de un movimiento que presume que el hombre está en minusvalía y necesita hacer cosas para igualar a la mujer, ¿o qué es lo que propone el machismo? Mira, yo resaltando otra definición también de una señora que se llama Michelle Barrett, ella habla
bajo este mismo contexto, ¿no? De la defensa por iguales derechos para hombres y mujeres, acompañado del compromiso de mejorar la posición social en la sociedad de las mujeres. Pero si yo estoy con esa lucha, eso por defecto presupone que hay una condición de desigualdad, Claro. ¿cierto? Y esa condición de desigualdad en este caso está siendo concebida por una dominación del otro sexo, en este caso el sexo masculino. Voy a decir una palabra que algunos ya los tiene de pronto un poco por un patriarcado, una desigualdad de género o los efectos sociales de una diferencia sexual. Entonces, con base en eso, también yo me preguntaba, bueno, entonces feminismo sería La otra la cara. antítesis del machismo, pero si entendemos ya un concepto de feminismo como la búsqueda de una igualdad de derechos, teniendo o conociendo que por defecto hay un proceso de desigualdad hacia uno de ellos, entonces yo dije, "Buah, ¿qué es el machismo?". Entonces uno se va al diccionario y encuentra que me llama la atención que hay diferentes definiciones, pero encontrando como uno un poco más como con contexto social y cultural, habla de que el machismo es ese énfasis o exageración de las características masculinas y la creencia en la superioridad del hombre. Es una característica común a todas las clases sociales y culturales, pero llamaba la atención que a medida que mejora la educación pueden llegar a desaparecer o se modifican algunas de estas características. Si uno compara las dos definiciones, puede llegar a intuir que no son lo mismo. se trata No, son de antónimos. hacer exacto. Los dos tienen unas raíces distintas, ¿sí? Y unas raíces sociales y culturales distintas. ¿Qué pasa? Que a partir de esa concepción social y cultural de lo que es el machismo y esa construcción de ese género, por decirlo así, pues sí nacen algunas luchas del movimiento feminista, ¿cierto? Pero no quiere decir que hay unos que tienen que ser machistas y hay otros que son feministas y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bueno, adicionalmente, pues tratando de consultar algunas figuras del feminismo, a mí me llamó la atención de Simone de Beauvoir, no sé si se pronuncia así, pero en su libro El segundo sexo, donde ella destaca que si bien las diferencias biológicas existen, Sí. claramente, los datos biológicos son de suma importancia y representan una historia en la mujer y son un elemento esencial de lo que es de cómo se sitúa a la mujer en el mundo. Pero ella hacía énfasis en que, y lo voy a leer textual, todos estos conceptos no bastan para definir una jerarquía de los sexos. No explican por qué la mujer es lo otro. No la condenan a conservar eternamente un papel de subordinación. Es decir, no es que no se reconozcan las diferencias, que eso, si quieren profundizar en el tema de las corrientes del feminismo, una de esas corrientes sugiere como que reconozcamos esas diferencias, pero trabajemos o buscando una igualdad de derechos y de oportunidades, mientras que hay otro movimiento que sí, que es más radical, que busca como coartar o castrar por completo cualquier posibilidad de diferencia. Entonces ya uno puede ir viendo si uno conoce estos tipos de corrientes, como hacia cuál se siente más identificado, con cuál quizás no, pero si tenemos este contexto, nos damos cuenta de que no es necesario catalogar de una única forma el movimiento feminista, porque siento que eso también ha hecho mucho daño. Claro. Siento que ha habido una historia de luchas, y eso lo decía también Mariana Chávez, ha habido una historia y se han logrado ciertas cosas, pero nos han querido pintar que así se ve una mujer feminista, de X forma. Y entonces, cuando yo volteo a ver esa forma de mujer feminista, no me identifico. Y si no me identifico, entonces sugiero que es que así se tiene que ver el feminismo, entonces yo no soy feminista. Pero si nosotros nos sentamos a mirar realmente la base y la raíz de lo que significa feminismo como igualdad, quizás podamos darnos la oportunidad de mirar más a profundidad que esto quizás tiene sentido hablar. Además es fácil criticar, digamos, a las feministas actualmente, porque la gente a veces dice, bueno, pero ¿de qué se quejan? Ujú. Sí, ya pueden votar, ya pueden ser propietarias, ya se Sí. pueden divorciar, ya pueden abortar, ta. Pero no siempre fue así.
No, y todavía hay límites. Obviamente hay movimientos y Por más de lo que hablamos. haya derechos, todavía ahí tenemos Hay muchas movimientos limitantes. actuales del feminismo contemporáneo que son relevantes, inclusive en discusiones dentro de nuestra propia iglesia. Por ejemplo, el movimiento Me Too, que la iglesia tiene un programa que se llama Ya No Más. Entonces ponte a pensar, es una propuesta que la iglesia adoptó de corrientes feministas para decir ya no más violencia en contra de la mujer. Entonces hay cosas que pueden ser relevantes hoy día, pero como les decía, no siempre ha sido así. Y cuando uno revisa en un pasaje bastante rápido por la historia del feminismo, encuentra un montón de cosas bien interesantes. Digamos que la base, vamos a partir de 1706, en Reino Unido, principios del siglo XVIII, la base social y lo que se creía de la mujer era que la mujer era inferior, era un ser inferior desde el punto de vista de la fuerza, y era un ser inferior o desde el punto de vista espiritual o racional. La mujer no era un ser racional. Para ese momento y desde hace ya bastante tiempo, la mujer no podía ser una persona con derechos. No tenía ciudadanía, no podía votar, no podía ser propietaria, no podía tener la patria potestad sobre sus hijos, no podía disponer de sus bienes, no se podía divorciar, no podía elegir con quién casarse. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, hey, no siempre ha sido así como ahora. ¿Sí? Hubo un tiempo en que las cosas eran difíciles. Y algo que me llamó la atención fue, digamos, una de las fundadoras del movimiento feminista, que, a ver, no existía el feminismo en 1706. Entonces, estas mujeres eran protofeministas, eran personas que yo lo creo y así lo digo, de alguna manera Dios las pudo usar para levantar la voz en nombre de los oprimidos. Y decía Mary Astell en Reino Unido, si Dios dotó a las mujeres como a los hombres de un alma inteligente, ¿cómo puede prohibírsele que las perfeccione? Esto para la época de 1706 era una declaración absolutamente revolucionaria y radical. Es como decir lo radical que vemos hoy, pongámoslo en 1706. Esta mujer que se la pasaba en su casa, en el ámbito privado, no podía votar, no podía hablar, no podía participar en actividades públicas, no podía ser propietaria, nada, llega y dice de manera abierta que los hombres y las mujeres tienen un alma inteligente y qué derecho tenían los hombres de quitarle la capacidad a esa mujer de poder desarrollar el alma. Me pareció algo bien interesante. Luego, cuando revisamos un poco del feminismo escandinavo, ya en 1719, fíjense las ideas tan radicales que había en ese momento. La mujer es intelectualmente igual que el hombre. ¿Alguien discute eso hoy? No, No, nadie, pero para la época era una declaración ultra rebelde. Los hombres y las mujeres son iguales en todo salvo en el exterior. ¿Sí? Katarina Algren decía, el amor verdadero, y esto me pareció lindo, el amor verdadero solo es posible cuando un hombre y una mujer se tratan como iguales. Nani y yo lo hablábamos hoy temprano y decíamos lo interesante de eso, o sea, lo profundo que es eso. Si en un matrimonio no nos vemos como iguales, no hay forma de que se desarrolle el amor. Más adelante, en Inglaterra, en 1792, aquí tengo mi chuleta, como dicen en Venezuela. Hoy Dani vino armado. Se empezó a reforzar como esa ideología de que había una esfera pública y una esfera privada. Entonces, en la esfera pública, el hombre era el que mandaba. En la esfera privada, la mujer se dedicaba a cultivar la virtud en el ámbito privado del hogar. Entonces, hoy también echábamos chistes como que, bueno, ¿qué es cultivar la virtud? Lavar los platos, barrer la casa, tener hijos, eso era cultivar la virtud, ¿sí? Y el ideal de mujer en ese momento era que tenía una moral intachable y que tenía que servir al marido. Eso era el propósito de la mujer. Qué aburrido. Qué interesante. Fuerte. Cómo en el siglo XVIII prácticamente el estereotipo ideal de mujer es una mujer que no habla, que no se queja, que sirve a su esposo y que se dedica exclusivamente a los aspectos privados de la vida. Nada que tiene que ver con lo público. Nada de votar, ocupar cargos públicos, participar en política, hablar de temas que no sean trivialidades del hogar. ¿Ok? Pero esa corriente filosófica que, digamos, segregó a la mujer al hogar, también proponía algo que me parecía bien interesante y le decía como que, oye, no se preocupe de las cosas de afuera, solo preocúpese de las cosas del hogar, de la virtud, y si va a leer, solamente lea la Biblia y los clásicos históricos. La lectura en ese momento, estamos hablando del siglo XVIII, la lectura generó que las mujeres se volvieran más curiosas. Claro. Y despertó
un movimiento de intelectualidad en las mujeres que era inédito, no existía. Las mujeres antes no se dedicaban a eso y las mujeres empezaron a leer en sus casas, calladas, y tenían reuniones sociales en salones con otras mujeres, en clubes privados, Y compartían lo que... en el que intercambiaban sus ideas intelectuales. Claro. Y empezaron a decir, oye, ¿y qué opinas tú de este asunto de política? ¿Y qué opinas de esto? Y empezó a generarse un movimiento silencioso propiciado por la segregación que los mismos hombres habíamos generado en ese momento. Y hay un ejemplo muy interesante que me pareció de Elizabeth Montagu con un movimiento que se llamó los Blue Stockings. Entonces eran clubes de mujeres, como decir un club de lectura. Bueno, hoy vamos a leer tal cosa. Y se reunían las mujeres en un salón de la casa, una reunión privada. Y fíjate las reglas. 1, eran reuniones mensuales donde no se servía licor, Wow. solamente té y limonada, porque no querían Perder ese- el... Sí, diluyera el propósito de la Sí. reunión. No se permitían los juegos de azar. Y ocasionalmente se permitía el ingreso de hombres para que participaran siempre y cuando trataran a las mujeres como iguales. Entonces las mujeres generaron un espacio en el que pudieron empezar a involucrarse en asuntos públicos sin permitir que los hombres impusieran sus reglas y poniendo unas condiciones como por ejemplo evitar los juegos y el licor para que el debate pues se precarizara. Luego de eso llega la Ilustración del siglo XVIII y XIX y acá hay un conflicto fuerte entre la razón y la ciencia por un lado y la superstición y la fe por otro lado. Entonces empiezan a salir estos grandes autores que todos estudiamos, digamos, en bachillerato, algunos en la universidad, Juan Jacobo Rousseau, Diderot, Hobbes, Bentham, Jeremy Bentham. Y estos autores proponen ideales de igualdad y de libertad. Eso es algo inédito porque estamos hablando de países o estados monárquicos en el que no existía la igualdad y la libertad, sino que existía una monarquía y una serie de súbditos. Simultáneamente, pues se produce la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, que más adelante hablaremos un poco de eso. Y lo que decía Juan Jacobo Rousseau es que las mujeres son más débiles y son menos racionales y que por esa razón, por su naturaleza inferior, tenían que depender del hombre. Decía Juan Jacobo Rousseau, prácticamente uno de los padres de la democracia, que es ideal para todos los que leemos un poquito de sociología y de derecho y de todo, ¿no? No, y escuchar o leer lo que decía Freud. Terrible. Como que dejé de creerte, Freud. Pero ya, digamos que ya para el siglo XVIII y inicios del XIX, habían algunas voces de la Ilustración, como Diderot, Hobbes y Bentham, que reconocieron la capacidad intelectual de la mujer y apoyaron su aspiración de igualdad. Entonces ya no era como un consenso de que las mujeres eran inferiores, sino que había un sector de la Ilustración que decía, no, las mujeres no son inferiores, las mujeres tienen capacidades intelectuales como las de nosotros y apoyemos su igualdad. Ujú. Claro, como siempre en la historia, cuando hubo la Revolución Francesa y cuando hubo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pues, y había necesidad, entonces las mujeres se pudieron involucrar, reuniendo fondos para, digamos, avanzar en la obra independentista. Las mujeres fueron espías tanto en la Revolución Francesa como en la independencia de los Estados Unidos. Las mujeres empezaron a tomar decisiones familiares cuando los hombres se fueron a guerra, porque ya no había hombres que tomaban las decisiones, entonces a la mujer le tocaba, ¿sí? Em, y, y digamos que la mujer se introdujo o se insertó un poco más en la vida pública por las necesidades que presentó la guerra y la Revolución Francesa. Pero luego, cuando hubo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia, luego de que las mujeres habían participado también luchando por la independencia y la Revolución Francesa, los hombres, que fueron los que redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, solamente afirmaron los derechos de los hombres. Entonces la declaración fue, todos los hombres somos iguales y los derechos que quedaron reflejados en el documento solamente fueron los derechos de los hombres. Las mujeres quedaron de nuevo totalmente anuladas. Y lo mismo pasó en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, me llama la atención que una protofeminista, Olympia de Gouges, en 1791, como forma de protesta, redactó también una declaración de los derechos, pero le puso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Este acto de rebeldía de ella, más otros que pudo hacer durante el gobierno jacobino, generaron que la ejecutaran, le cortaran la cabeza en la Plaza de la Concordia en Francia, en París. Entonces aquí ya estamos viendo como un movimiento protofeminista un poquito más organizado que se atrevió a
hablar en público y oponerse a las normas Qué de valentía. la época. ¿no? Un poquito más adelante, otra protofeminista, Mary Wollstonecraft, digamos que fue la primera que empezó a cuestionar ese rol exclusivamente doméstico de la mujer en el Reino Unido específicamente. Y en este libro que ella escribió, ella cuestionaba las posiciones de Rousseau, porque Rousseau pues decía que las mujeres eran inferiores y no eran racionales. Sí. Y me llamó la atención algo que no sé qué piensan, podemos debatirlo. Ella decía que el matrimonio a cambio de manutención era una forma de prostitución. Wow. No sé qué piensan de eso. O sea, Las el mujeres que se casaban casarte, solamente para que un hombre las mantuviera era una forma de prostitución. qué Eso para la época, fuerte. 1792, e inclusive hoy, es una declaración muy fuerte, Fuerte, ¿cierto? Sí. Porque hay muchas mujeres que dentro de su proyecto de vida ven es sí. Ujú. casarse y que un hombre las mantenga. Eso es su aspiración. Pues ya avanzamos hasta la Revolución Industrial, 1760-1840. Punto importante, Ellen White nace en 1827. Entonces, digamos que este periodo del feminismo y del protofeminismo coincide con la vida, parte de la vida de Ellen White. Ujú. En este momento, ya las mujeres, digamos, la revolución industrial generó mucha oferta de trabajo, entonces ya los hombres no eran suficientes para suplir la necesidad del mercado y los dueños de empresas empezaron a contratar a mujeres y a niños en unas condiciones sociales absolutamente precarias. Ujú. Las mujeres y los niños trabajaban 13 horas diarias y para la época les pagaban $4 a la semana, Uf. lo que hoy día sería más o menos unos $100, por lo que estaban en condiciones de explotación tremendas. Y entonces ya la mujer pues no tenía derechos, pero servía para trabajar. Claro. Y no solamente servía para trabajar, sino que el salario que le pagaban a las mujeres entraba al patrimonio de sus maridos sin que las mujeres pudieran decidir qué hacer con el dinero. Ah, qué ¿Sí? bueno. Qué buen Un negocio. negocio Negocio fantástico. familiar, Em, redondo. Fantástico. En 1829, una mujer llamada Frances Wright, una mujer, em, rompió el tabú de que las mujeres hablaran en público. Hasta entonces las mujeres no hablaban en público, era una cosa que no se veía. Y ella daba discursos en favor de la emancipación de los esclavos y de las mujeres. Qué interesante que las mujeres que no tenían derechos se preocuparon por los esclavos, que tampoco tenían derechos, Mm. y daban discursos para que liberaran a los esclavos, ¿sí? Más adelante vamos a ver que las mujeres apoyaron el movimiento esclavista, antiesclavista, y a los esclavos los liberaron, pero las mujeres todavía se quedaron sin derechos. Siguieron. Qué va. Sí, porque los esclavos eran hombres. Qué- Entonces le dieron primero los derechos. Ay, pero ¿por qué A los- llegaron? Me da como fastidio. ¿Por qué llegó el hombre a tener como ese poder tan impresionante sobre la mujer? Bueno, yo le decía a Nani en estos días, que mientras estudiábamos esto, que estudiar este tema para mí fue como ver la película de Intensamente otra vez en mi mente. Como que en un momento Me generó un furia, montón de- furia, y después era como que tristeza, y después era como que alegría, muchas emociones, porque uno lee esto y uno se da cuenta un poco de qué es lo que subyace en un movimiento como el movimiento feminista, que cuando uno lo cuestiona a veces es injusto porque no sabe qué es lo que trae, ¿sí? Toda la historia que trae. Ya terminando, digamos, con el asunto de la historia, porque obviamente esto es largo. Margaret Fuller en 1845, de nuevo, Ellen White tenía unos 18, 19 años para ese entonces, decía otra idea que era una cosa ultra revolucionaria, era las mujeres independientes pueden crear una sociedad en igualdad con el hombre. O sea, un mejor mundo, una sociedad en igualdad. Y decía algo interesante, que no sé, Nani, que piensa, que es psicóloga, no hay hombre enteramente masculino y mujer enteramente femenina. Para la época era Eso una idea era- bastante avanzada. Mm. No había como avances en la psicología que permitieran como concluir eso. Ujú. Pero cuando uno pues, lee un poco de lo que hay ahora en el estado del arte de la psicología, se da cuenta que es una afirmación pues bastante cierta. Entre 1840 y 1944 también hizo parte pues de la vida de Ellen White en esa época, y es importante porque necesitamos contextualizar más adelante en el punto de Ellen White. Hubo un avance más fuerte de la revolución industrial, empezó la sindicalización, es decir, las mujeres que empezaron a trabajar pero que no les pagaban justo, no les pagaban menos que a los hombres o no les pagaban para nada, empezaron a unirse en sindicatos porque los sindicatos de los hombres no las aceptaban. Mm. Entonces empezaron a organizarse, por ejemplo, muchas de las que planchaban o lavaban
ropa se empezaron a unir, mujeres que trabajaban en la industria del café o del té empezaron a unirse, empezaron a crear sociedades de consumidores y a boicotear empresas que no le pagaban lo justo a las mujeres. Entonces, digamos que aquí vemos como el primer inicio o un inicio de un movimiento feminista o protofeminista, pero más desde el punto de vista de la mujer como trabajadora. No hay una discriminación solamente por ser mujer, sino por ser mujer y trabajadora, ¿sí? Como un enfoque un poco más interseccional. Hubo sindicatos de lavanderas, sindicatos de zapateras entre 1866 y 1869. Lo mismo ocurrió en Reino Unido, en Europa, con la Revolución Industrial. La explotación de la mujer fue tremenda, las mujeres protestaron, inclusive, no sé si lo saben, un dato interesante, de dónde viene el color morado o púrpura que usan las mujeres en el día del 8 de marzo, ¿cierto? El Día Yo de la no sé. Mujer. En 1915, una serie de mujeres murieron en un incendio en una fábrica textil por las malas condiciones laborales que habían, Wow. por la falta de seguridad. Murieron más de 70 mujeres y el color morado, la razón del color morado es que en la fábrica textil, cuando se empezó a quemar, empezó a botar un color morado por el color de las telas Claro. Oh, wow. que se quemaron y de los químicos que se quemaron. Entonces, hasta eso tiene un simbolismo interesante detrás. Y obviamente eso se da en este contexto, en el contexto de la revolución industrial, en el que ya las mujeres entraron pues, a ser parte del mercado laboral sin aún tener derechos. En ese momento de revolución industrial es donde se crea el feminismo marxista, porque Marx plantea otro elemento interesante, Involucra a las clases. y es que él dice que hay una lucha de clases y es que la mujer es prácticamente una esclava del hombre, que el matrimonio es una fórmula de esclavitud y que la mujer está diseñada para ser parte del sistema de producción, para tener hijos, que es mano de obra barata para el hombre. Qué lindo. ¿Sí? Entonces, ese fue el análisis. O sea, él no lo defiende, él lo critica. Oh, Claro, él claro, está él lo está- describiendo. Él está él lo describiendo. describe. Ah, ok. Él lo describe y es la crítica de Marx Sí, y amiga, de Engels, tranquila, él lo está. que dice, Ya me cae bien otra vez. que dice que las mujeres y los trabajadores tienen objetivos comunes y por eso las mujeres trabajadoras tenían que unirse para poder luchar por la emancipación desde el punto de vista pues, laboral. Ya luego viene como el movimiento sufragista, que mucha gente lo llama como la primera ola, que era un O sea, movimiento. ya va. Todo lo que ocurrió. Era Recién antes. vamos a la primera ola. Exacto. Todo lo que pasó antes eran las protofeministas. Ajá. Es decir, fueron las que pusieron las bases para que luego otras mujeres pudieran abrazar Claro. un movimiento El ya estructurado. agradecimiento tan gigante que tenemos que tenerle a esas mujeres. No, y mira increíble. que con respecto a eso, una Florence Thomas creo que es una psicóloga y activista feminista que es francesa, pero radicada acá en Colombia. Ella hablaba de eso en un evento que hicieron, como trayendo otra vez la historia, porque ella decía, si empezamos a olvidarnos de todo lo que ha tenido que transcurrir, Para pues llegar se a va a eso. minimizar la lucha a pequeñeces, a cosas que no son la parte raíz y central del movimiento, y es necesario conocer esa historia y toda esa lucha, todo lo que implicó para esas mujeres en ese momento de la historia a tener una voz o abrirse camino para tener una voz. Sí, digamos que la primera ola, de acuerdo a la doctrina que uno encuentra por allí, fue un movimiento liderado por mujeres blancas de clase media alta que querían ser reconocidas como ciudadanas, ¿sí? Aquí no había una lucha por la sexualidad, Ujú. por los derechos laborales, ni siquiera. Sino era una lucha por el reconocimiento como ciudadana, es decir, poder tomar decisiones, Derechos legales. poder tomar una decisión tan sencilla como quién va a ser el gobernante, Ujú. ¿sí? Para 1848 todavía la mujer no podía votar. Mm. La primera asamblea de activistas por los derechos de las mujeres se hizo en 1848 en Seneca Falls, en Nueva York. Y era un grupo de mujeres lideradas por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. Me llamó muchísimo la atención que Lucrecia Mott y muchas de las protofeministas eran cristianas y eran protestantes. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿desde qué punto de vista aplicaron o pudieron compaginar sus creencias con esta lucha por la igualdad de la mujer? Y yo creo que hay más coincidencias de las que uno creería. Lucrecia Mott era predicadora metodista Mm. y la primera asamblea de activistas por los derechos de las mujeres fue en una iglesia metodista.
Fíjense lo interesante, en los Estados Unidos. A esa reunión asistió un hombre que se llamó Frederick Douglass. Frederick Douglass fue prácticamente uno de los actores más importantes en el movimiento antiesclavitud de los Estados Unidos. Wow. Y fue uno de los pocos hombres que apoyó el movimiento por los derechos de las mujeres para votar en 1848. Recordemos que para 1848 había una ley que se llama la Ley de Propiedad de las Mujeres Casadas en Estados Unidos, que decía que toda la plata que la mujer ganaba por su trabajo automáticamente pasaba al patrimonio del esposo. Muy conveniente, ¿cierto? Ya quisieran que pasara eso Sí, todavía. imagínate. Cris. Acá en nuestras familias Sí, pasa. eso lo aplicamos nosotros. Pero Sí, al revés. claro. Ay, no pues. No lo sabía. Vamos a comenzar a aprovechar eso. ¿Eso fue en qué año, amigo? 1848. Imagínate, estaba viendo en Colombia, hasta el 25 de agosto de 1954, la mujer colombiana logró acceder al A mandar derecho al sobre su voto. plata. Ah, en el voto. Al derecho al voto. Ah, perdón, sí, tú ya estás hablando de la planta, yo me quedé en el voto. Por lo menos en el caso de Estados Unidos, solo hasta 1860 la mujer pudo disponer de su propio dinero y compartir la custodia de sus hijos. Significaba entonces que antes el hombre podía disponer no solamente de la plata de la esposa, sino también de los hijos que ella había parido. Él decidía sobre los hijos. En 1865 se aprobó la enmienda para abolir la esclavitud. En ese caso, pues, Abraham Lincoln liberó a los esclavos, pero no le dio ningún derecho a las mujeres. Ya habíamos visto que las mujeres habían apoyado la causa de los esclavos, pero no pasó nada con las mujeres. En 1868, la 14ª enmienda le da ciudadanía a los antiguos esclavos, pero a las mujeres tampoco les dieron nada. Qué va. ¿Sí? Y recién el voto femenino en Estados Unidos, que sería como el resultado de la primera ola, se logró en 1920. ¿Y en Colombia? 1954. 1954. Con Esmeralda Arboleda, primera mujer senadora de la República de Colombia. Fuerte. La teoría o la doctrina que aplicaba en Estados Unidos hasta bien avanzada el siglo XIX era que la mujer era propiedad de su marido y que el marido podía encerrar y disciplinar físicamente a su mujer para que cumpliera con sus deberes sexuales o conyugales y podía inclusive apartar a los hijos de su madre y ponerlos bajo el cuidado de terceros. Entonces era como una doctrina bastante compleja. Digamos que ese el movimiento de la primera ola fue esa. Ya luego viene la segunda ola, que es una ola como más enfocada a los derechos laborales, ¿cierto? Igualdad Entonces, social, pudieron ver económica. algo de la segunda ola, que creo que es un movimiento interesante, que logró otros derechos. Digamos que el enfoque de la primera ola fue más que todo para mujeres ricas, blancas, que pudieron votar. Ya la segunda ola fue como ya las mujeres trabajadoras de clase media, porque eran las que no tenían los derechos laborales, y ahí se juntó un poco el feminismo marxista y toda la ideología de la lucha de clases para poder alcanzar otros derechos. O en contexto global enfocados en la igualdad social y económica. Ya se habla de discriminación de género en el trabajo, en la educación y en un contexto privado como la familia. Ya se habla entonces como de esos contextos de desigualdad y también aborda un poco la liberación sexual y los derechos reproductivos, que ahí ya se metieron en otro tema denso en ese momento. Y hay que, cuando uno ve cada ola del feminismo, así como funciona en cada movimiento social, creo que hay que ver qué es lo que estaba pasando en ese momento Claro. y un poquito antes. Ujú. Cuando llega la segunda ola, como sobre los 40 y pico, 50 y pico, 60 y hasta 60 y pico, encontramos que había sido la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que generó que los hombres se fueran a la guerra y el hogar quedaba a cargo de la mujer. Hubo campañas muy interesantes por lo menos en los Estados Unidos y en Europa, para que la mujer empezara a ocupar los lugares desde el punto de vista del trabajo y el liderazgo que había tenido el hombre, porque no había hombres en la fábrica. Claro. Entonces la mujer tenía que ir a la fábrica de carros, por ejemplo, a ensamblar vehículos. Ujú. Y la mujer durante todos los años que dura la Segunda Guerra Mundial asume un montón de roles súper importantes en la familia y un liderazgo y a la administración de los recursos y todas las cosas, que cuando los hombres regresan de la guerra y quieren retomar el control, ya hay más resistencia. Claro. Porque ya la mujer había hecho, Yo nosotros también lo podemos puedo, hacer, lo claro. podemos hacer bien. Claro. Entonces eso generó unas tensiones muy fuertes que llevó a las protestas que en el marco pues, de las que se dieron la segunda ola, que por eso es que cuando uno los ve es más profunda. Y ahí no hay una discusión solamente de clases, digamos, no solamente una discusión de la clase alta, sino de la clase media. Es como una discusión más transversal y más integral. Sí. De la tercera ola,
¿qué podemos decir? ¿Ustedes tienen algo de la tercera ola? Siento que la tercera ola tiene que ver más con la interseccionalidad, Sí. Ujú. ¿sí? Y no sé si pudieron revisar el concepto de interseccionalidad. Yo tengo un ejemplo que puede servir. Dale, dale. Lánzalo. Adelante. Adelante, teacher. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿qué es la interseccionalidad y por qué es necesaria? La interseccionalidad es un enfoque desde varios puntos de vista de un fenómeno o de un problema. Entonces, algunos dirán, el feminismo es uno solo y solamente aplica para las mujeres. Pero el movimiento social lo que permitió fue entender que no todas las mujeres se ven afectadas de la misma manera Ujú. por los fenómenos de discriminación o de segregación y que hay unas mujeres que son más vulnerables que otras Claro. y que hay condiciones humanas como la raza, el sexo o inclusive el grupo étnico, etcétera, que hacen que las mujeres sientan discriminaciones aún más fuertes. Claro. Claro, estamos pensando, perdón, mujer, morena, pobre. O sea, comienza a sumársele más cosas para que sea Más denigrada. arandelas al análisis. Entonces, claro, no podemos hacer un análisis meramente de, bueno, démosle derecho para que vote. No, también hay que ver cuáles son las necesidades de la mujer, cuando por lo menos no solamente es mujer, sino que también es negra. Ujú. O Y eso saca a flote. conflictos entre los mismos feminismos. No, eso por un lado. Y también que hay otros fenómenos sociales que nos impactan a todos, a hombres y a mujeres, derivados de las desigualdades por clases, desigualdades económicas, laborales, etcétera, no solo desde una óptica femenina, sino que saca a flote que también hay otras problemáticas sociales. Entonces, por eso a veces a mí me parece importante entender que cuando uno tiene una mirada feminista de algo, cuando una mujer habla desde un contexto feminista, no es que esté aboliendo que hay otras problemáticas que también atraviesan a los hombres. No, por supuesto. También hay otras y qué bueno que pudieran también generarse movimientos que busquen reducir esos fenómenos sociales o esas desigualdades, pero eso no le resta importancia a la que en este momento se decidió iniciar un grupo de mujeres y que se ha perpetuado a partir de diferentes momentos de la historia. Entonces, como no desvirtuar que evidentemente hay otros fenómenos sociales, pero este hace parte también de uno importante. Así Total. es. Y por eso la importancia de la interseccionalidad. Yo les iba a mencionar un caso y es el de mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi papá, era una mujer negra, descendiente de trinitarios que se radicaron en Venezuela, en el oriente del país. Mi abuela fue estudiante de teología, cuando era muy raro que las mujeres estudiaran teología, y fue esposa de un pastor. Para el momento en que mi abuela y mi abuelo se conocieron en un seminario bíblico bautista, era en Estados Unidos, era ilegal el matrimonio interracial. Era un delito. Porque tu abuelo era blanco. Mi abuelo era blanco y mi abuela era negra, 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 negra. ¿Sí? Una negra con todas las de la ley. Cuando ellos fueron al seminario bíblico, obviamente todos los misioneros eran de los Estados Unidos y vieron que mi abuelo se interesó por mi abuela. Le dijeron, no se meta con ella. No se meta con ella porque eso no va a salir bien. Entonces, claro, cuando uno hace el análisis y uno dice, ok, esta era una mujer, prácticamente era la única mujer que estaba estudiando en una facultad o en una escuela de teología dominada por hombres. Y blancos. Blancos. Y además, los profesores, teólogos, bautistas gringos, venían de una cultura que hasta el año 67 era un delito el matrimonio interracial. Entonces, eso es interseccionalidad. Es pensar de qué manera el hecho de que mi abuela era mujer y negra le hizo más difícil la vida y tuvo que enfrentar retos y discriminación que no era la discriminación para otras Además, personas. estudiando una carrera de hombre. Estudiando una carrera, principalmente de hombre, casándose con un hombre blanco por unos profesores que le dijeron, no se case con ella porque eso no está bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de cuidar a mi abuelo sus últimos años de vida y él siempre recordaba eso y él decía, cuando los profesores le dijeron que no se casara con ella, él siempre decía como que me casé con ella y tuve 9 hijos con ella. Con orgullo. Con orgullo. Oh. Entonces, qué lindo ver eso, pero también detrás de eso hay un drama, porque yo estoy seguro que mi abuela enfrentó dificultades tremendas. Tu por ser abuelo una también. mujer O sea, ahí piensa en la valentía de las mujeres en general que se levantaron y de los hombres que apoyaron, porque para ellos también imagino que los atacaban y les daban duro.
Hasta el año 1967 en Estados Unidos era delito el matrimonio interracial. Y hay un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia, el caso de Loving contra Virginia, en el que una pareja, él blanco, ella negra, se casaron en un estado en donde era legal el matrimonio interracial de los Estados Unidos. Y regresaron a su domicilio, que era Virginia, el estado de Virginia. Cris y yo conocemos un poquito del estado. Y estando en su lecho, amigo, en su cama, entró la policía, allanó la casa y los arrestó a los dos. No. Por el hecho de que ellos se habían casado. Y ese caso agotó todas las instancias hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, años después, dijo que el delito del matrimonio interracial o la prohibición del matrimonio interracial era inconstitucional. Pero eso fue hasta hace ahorita, en 1967. Sí. Piensen un poco en eso. Eso fue hace poquito. Ya mi papá había nacido. Sí, mi mamá había nacido. Sus padres posiblemente habían nacido. Ajá. Entonces, esas son las discriminaciones que uno a veces no es consciente, pero que nuestros antecesores enfrentaron y que desde el punto de vista de la interseccionalidad le dan como ese componente interesante al feminismo interseccional. Claro. Sí. Y bien, trayendo un poco esas luchas, o sea, si bien Dani nos ha hecho un recuento como de luchas muy significativas y que tuvieron un impacto histórico bien importante, también hay unas luchas feministas contemporáneas y también que vale la pena resaltar. Y Dani mencionó el movimiento Me Too, ¿no? Sí. Que nace o surge sobre el 2006 para visibilizar o apoyar a mujeres sobrevivientes de abuso sexual, especialmente en comunidades de color, pero se popularizó en el 2017 para visibilizar la problemática o lo que significaba el fenómeno del acoso y del abuso sexual en la industria del En entretenimiento, Hollywood. en contra de un productor famoso. Pero también encontré otra que quizás ustedes la han visto, es el movimiento stand-up de L'Oréal París, donde en colaboración con diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tienen como objetivo principal abordar y prevenir el acoso hacia las mujeres en los espacios públicos. Entonces, a mí me llamó la atención porque en un mundo ideal, Aladdin, no tendrían por qué existir Por favor. estrategias para visibilizar o apoyar o abordar el acoso en los espacios públicos. Entonces es bien interesante cómo a partir de una estrategia de las 5 Ds, ellas buscan proporcionar herramientas y técnicas a las personas para que puedan intervenir en los casos en los que vean o estén enfrentándose a una situación de acoso en un espacio público. De hecho, ellos tienen ese curso, es un curso, entre comillas, corto, muestran como unos videos de representación como de qué harías. Entonces, efectivamente, los ejemplos son en el bus, en el metro, pasando por una calle, lugares públicos. Entonces, esa es una lucha de alguna manera que visibiliza, y yo quiero estar segura, no tengo el contexto histórico detrás, pero muy seguramente nace a partir de una necesidad de una mujer, o sea, es un objetivo o una lucha feminista contemporánea. Y les traigo otras dos que me parecen súper chéveres. Okay. Una es la iniciativa 10 Mujeres de dos podcaster mexicanas que tienen un podcast que se llama Se Regalan Dudas, y ellas a partir de su empresa, creo que es Dudas Media, nace la iniciativa 10 Mujeres. Y me parece súper bonito porque en México el tema es bien denso. Entonces en México las cifras de violencia son súper altas, y la cifra de feminicidio está, no sé si actualmente o al año pasado, 11 feminicidios al día. Wow. 11 feminicidios reconocidos y catalogados como feminicidios, que es uno de los no, ¿cómo se diría? De los delitos que se catalogan como feminicidio, que se demora más en que le den ese nombre. O sea, de entrada no se lo dan. Entonces, no sabemos cuántos quizás nunca les reconozcan que fuera catalogado como feminicidio. Pero entonces ellas decían, empezamos en 7, 8, 9, 10. Entonces dijeron, hay que humanizar las cifras. Hay que ponerle nombre a las cifras porque se nos está volviendo paisaje. Claro. Porque sí, nos sorprendemos de que hay 11 mujeres,
pero un número. es una Se cifra. normaliza, puede Es una ser. cifra. Y entonces, la estadística y las cifras son muy importantes, pero las cifras a veces no te permiten visualizar que hay otras cosas alrededor que están sucediendo. Entonces ellas cogen 10, pues logran, obviamente hacen como una investigación de muchos casos, pero finalmente toman 10 historias de 10 mujeres víctimas de feminicidio y cuentan. Una de las productoras dice algo muy interesante y es que ella dice, yo traté saber lo menos posible de sus muertes, porque me interesaba conocer sus vidas. Wow. Entonces, de verdad que el que lo quiera escuchar, tanto mujeres como hombres, creo que es una manera bien interesante de uno sensibilizarse hacia una problemática a lo largo pues del tema de violencia de género. Y por último, uno que nos trae aquí en Colombia y es el macrocaso número 11 de la JEP, Sí. donde después de una lucha por algunos colectivos feministas se logra abrir este macrocaso sobre la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual y reproductiva y otros crímenes por prejuicio en el marco del conflicto armado hacia los conflictos las violencias generadas por las FARC, tanto por la fuerza pública. Entonces, no solamente, Fuerte. sino también la fuerza pública ejerció violencia sexual y violencia de género en todo el tema, en el marco del conflicto. Entonces, que ahorita mujeres que quizás no habían sido llamadas a ser parte de ese proceso puedan decirles, vamos a poder hacerles reconstituir, no sé si es la palabra, sus derechos, porque sí hubo una violación de derechos. Reconocer violencia sexual en el marco de un conflicto es súper importante. Y es muy difícil. Y es muy difícil. Proceso dolorosísimo, pero Exacto, necesario. pero muy necesario. Entonces, creo que esa es una de las más recientes. Eso pasó en septiembre del año pasado. Entonces, es una lucha contemporánea bien importante en nuestro país. Total. Yo creo que en un podcast de 1 hora o 1 hora y 15 es imposible abordar toda la historia del feminismo. Queremos recomendarle este libro, no sé si se alcanza a ver, el libro del feminismo, un libro de Dorling Kindersley, lo vamos a poner allí en los comentarios del video. Allí hay una historia muy interesante y muy Ujú. completa del feminismo. Y también consultamos otro libro acerca que se llama Diccionario de Sociología, que tiene también una descripción bastante completa del feminismo y de su historia. Pero este es un podcast que está también diseñado para personas creyentes. Entonces, una de las preguntas que uno se hace siempre es, bueno, ¿y qué dice la Biblia de esto? ¿Será que la Biblia dice algo acerca de los roles, de los géneros? ¿Será que tenemos una Biblia machista o no? Tú sabes que cuando hablabas de las autoras, de aquellas mujeres que eran cristianas y también comenzaron a defender, yo pensaba justamente en que estoy segura que ellas habían leído la Biblia y tenían claro el tema de la igualdad, de que Dios nos había hecho iguales, porque si no siendo tan creyentes hacer eso, en algún momento quizás hubo un conflicto o se preguntaron si eso era lo que Dios quería para Por ejemplo, ellas. la señora metodista que tú Sí. mencionaste hace un rato. Pero en ella pienso justamente. Y ahí es donde podemos nosotros analizar qué es lo que Dios quiso cuando nos creó. Ujú. Sí, ¿Sí? ¿cuál era su plan original? Ujú. ¿Qué tiene la Y Biblia? No sé qué decir. Y te interrumpo, amiga. Ahora que terminaron con toda esta parte histórica que me siento así, súper información que no tenía, les digo. No sé si a los que están viendo este podcast les pasa como a mí, pero, o sea, estamos desinformados totalmente. 100%. Totalmente, o sea, pensábamos que el feminismo era una cosa muy chiquita y realmente es una cosa completamente diferente. No sé, lo quería decir para que lo pensáramos, porque creo que muchas personas que están viendo este podcast, como a mí, mira, creo que tenemos que replantear nuestro concepto acerca del feminismo e incluso como creyentes. Sí. Sí, amiga. Total. Bueno, amigo, ¿no? Y ahí unirlo con lo que Dios quiere desde el momento en que nos creó. Sí. Al momento de estudiar sobre esto, dije, bueno, me voy a ir al Génesis, Ujú. ¿sí? Porque de ahí obviamente partimos todos. Y es tan bonito ver cómo Dios nos creó con algo muy claro, y ahí tú me vas a ayudar un montón, Cris,
porque si nosotros nos hacemos la pregunta de Dios hizo más importante al hombre por haberlo hecho primero o somos iguales delante de él, nos vamos a Génesis 1, de una, ¿no? En donde dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, ¿sí? Y de una vez ahí dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Ahí no está hablando de él o el hombre o al que yo forme, sino que está hablando en plural, ¿cierto? Pero antes de explicar un poquito más sobre el tema de ellos, cuando dice que hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, él está hablando de que los va a hacer no en género, no enfocándose en que van a ser hombres como yo, sino en lo que los caracteriza como seres humanos o como seres, ¿no? Cuando la Biblia habla de alma, habla de una persona que tiene dos elementos. Sí. En el caso de Adán y Eva lo ilustra perfectamente porque tiene esa parte dice, del polvo de la tierra y tiene El el aliento. espíritu o el aliento de Dios que da vida. Hoy día es a través de dos elementos que hombre y mujer ponen para que nosotros podamos hoy estar aquí. Pues esa unión a través de la pareja matrimonial, pues, o de una pareja hombre y mujer. Pero en primer lugar es claro que cuando Dios decide crear a varón y hembra, hombre y mujer, a ambos a su imagen y semejanza. Yo no sé realmente si el orden en el que fueron creados Adán y Eva sea tan relevante como para pensar en que ambos fueron creados. O sea, Dios creó dos sexos, hizo hombre y hizo mujer. Y lo dice de paso. Entonces no sé si tenga alguna relevancia, por lo menos en mi caso, o la poca información que yo tengo acerca de esto, qué tan relevante puede ser el orden. Y me podría plantear hasta muchas otras preguntas. Por ejemplo, no lo voy a colocar desde el punto de vista de la mujer, sino desde el punto de vista del hombre. ¿Qué quería enseñarle Dios a Adán al crearlo primero a él? ¿Sabes que yo descubrí y creo, les voy a ser sincera, esta mañana cuando terminaba de repasar se me salían las lágrimas, porque yo decía, es increíble cómo Dios, y ahorita voy a contar por qué, quiere que nosotros, no, me está dando a mí, esta mañana sentí eso como, Joana, tú eres importante, las mujeres son importantes porque de alguna forma, aunque gracias a Dios estamos viviendo en un país y en un Contexto. lugar, sí, en donde tenemos derechos, donde, bueno, gozamos de muchos privilegios que en otros lugares no, igual hay temores como mujeres, ¿no? Igual hay muchas cosas que nos limitan y son cosas que no se dicen, tú solo las sientes porque no son 100% conscientes. Y esta mañana cuando terminaba de estudiar, yo decía, Dios, gracias por mostrarme de que yo soy tan importante como lo es cualquier otra persona. Y es porque en toda la historia, bueno, ya vemos entonces que Dios nos hizo a su imagen, que da la orden de que ellos, o sea, nosotros, pues Adán y Eva, que ellos reinarán y llenarán la tierra y gobernarán. Ahí ya nos damos cuenta de que Dios mandó a los dos, porque está hablando en plural, ¿cierto? Y eso es algo que me parece importante que lo tengamos ahí como presente. Entonces, como una especie de mini conclusión en esa parte es que Génesis 1, 26 al 28 no nos habla de género, sino que simplemente nos está mostrando de que los humanos, sean masculinos o femeninos, tenían el mismo estatus, la misma autoridad y el mismo propósito, teniendo en cuenta nada más esos primeros versículos de Génesis, Sí. ¿no? Ahora nos vamos entonces, porque mientras yo estudiaba, me hice varias preguntas, ¿no? Porque, ¿por qué Jesús dijo que el hombre no debía estar, que no era bueno que el hombre estuviese solo? Yo tengo Porque una idea. porque primero hizo a Adán, que es lo que tú estabas diciendo ahorita, y después hizo a Eva. Porque dijo que eres de mis hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque uno lo lee así por encima y es como, no, sí, nosotras somos después, ¿no? Claro. O sea, era mi sensación. Sí. Entonces, respondiendo a esa pregunta de por qué la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, que eso está en Génesis, Sí. en Génesis 2, entendí lo siguiente. En Génesis 1 habla como la descripción de todos los días de la creación. Ujú. Génesis 2 se enfoca en, bueno, qué pasó el sexto día, ¿no? Y lo habla como con mucho detalle. A lo largo del capítulo 1 de Génesis vemos que cada día de la creación Jesús dice, o el texto dice, y Dios vio que era bueno. Ujú.
Pero cuando llega al momento y esta es la parte que me gusta, cuando llega al momento en que crea a Adán, él lo que dice es, ya, esto todavía no es bueno, es que me falta algo. Ajá. Llegamos nosotras. Él no pudo decir, y vio Dios que estaba bueno, porque es que faltaba un componente importante, En que ese era la caso. mujer, Ujú. ¿sí? Entonces, no es que Dios hizo a la mujer, perdón, no es que Dios hizo a la mujer para que el hombre no estuviese solo, perdón, no es que Dios hizo a la mujer por el hombre, porque no era bueno que el hombre estuviese solo, sino era porque yo no puedo decir que está bueno lo que hice porque me hace falta algo. Y eso es lo que quiere decir ese versículo, ¿sí? Que es importante uno leerlo a profundidad, porque es que ni yo sabía esto hasta que no me puse a leer. Listo. Entonces vamos ahí y Dios dice, no, es que a esto le falta un componente importante, ¿sí? Pero antes de hacer este componente importante, una de las preguntas que yo me hice fue, listo, Dios hizo a Adán, pero no hizo a Eva de una vez, porque en la Biblia dice que hizo a Adán y le dijo, bueno, Adán, mira todo esto, mira lo que hice. Y le mostró los animales, porque Génesis 2 también habla de dónde está la ubicación, ¿no?, del Edén, y también todo lo que él había hecho. Entonces lo lleva y le dice, mira, hice los animales, ponle nombre, y Eva todavía no estaba, ¿no? Pero entonces dice que Dios quería que Adán viera que todos los animales tenían su pareja, había macho y hembra, ¿sí? Y que viera todo lo que tenía que hacer. Ujú. Entonces, después ahí es donde Dios le dice, pero tú no puedes solo, tú necesitas una ayuda, porque si tú tienes que reinar, tienes que gobernar y tienes que poblar la tierra, obviamente no lo vas a poder hacer solo. Entonces, ahí es donde Dios dice, necesitas una ayuda para hacer toda la responsabilidad que yo te acabo de mandar. O sea, como quien dice, no es un trabajo para una sola persona. Exacto. Todo esto no es para una sola persona. Pero a mí me llama la atención que Dios dijo, yo le voy a mostrar a Adán por qué no puede estar solo. Qué lindo, ¿no? Muy Claro, pedagógico. es que eso me parece increíble. Ahora yo siento, esto es muy personal, que Dios no se lo quería mostrar a Adán, sino a nosotros. Porque en ese momento Adán era un ser perfecto. O sea, él no iba a cuestionar que Dios le dijera, van a ser dos. Yo creo que él mandó y lo hizo así porque Dios sabía que iban a caer y dijo, yo necesito mostrarle a los que vienen, ¿sí?, a nosotros, que el hombre no puede solo, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos la historia. Dios le muestra y le dice, tú necesitas una ayuda idónea. Y ahí lo anestesia, ¿no? Lo pone lo duerme y saca de la costilla, conocemos la historia, voy a leerlo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor le sacó de una de sus costillas y cerró. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y cuando el hombre se despierta, me encantó la versión la NTV, que él dice, el hombre exclamó, al fin está esta mujer. Es como Ujú. que él se despierta, se acuerda de todo lo que vio, yo me imagino a Adán abrumado, como tengo que poner nombre, tengo que cuidar esto, tengo que hacer esto. Se durmió y cuando Dios lo despierta y le dice, mira, he aquí a tu compañera, él dice, oh, o sea, al fin está, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella va a ser llamada mujer porque fue tomada del hombre, no voy a estar solo, ¿sí? Eso me parece tan bonito porque fue como, repito, Dios le dijo, tú no vas a poder solo, necesitas ayuda, pero dale valor porque por un momento te viste solo y te diste cuenta que no ibas a ser capaz, ¿sí? Bueno, dentro de su perfección, y además de que vio a todos los animales en compañía, en pareja. Entonces es como que Adán, yo veo que ay, descansó y dijo, no, esta es con la que yo necesitaba estar, ¿sí? Y eso me pareció súper bonito. Y ahora, ¿por qué es tomada de la costilla? Y es porque de alguna forma Dios quería decirle a Adán, ella es de valor para ti. O sea, ustedes dos juntos van a ser el equipo. No pueden estar uno separado del otro. Los dos son un complemento, pero es parte tuya porque también tiene tu valor. Y tiene valor, perdón. Y el hecho de que
Eva fue creada fue formada de un órgano de Adán, es porque tienen que estar unidos de una forma especial, ¿sí? Entonces, yo leo esto y digo, en ningún lado de Génesis hay un hombre superior a una mujer, Así es. ¿sí? A mí me llamó la atención, no sé si me prestas un momentico, Génesis 1:27. Génesis. Bueno, mientras lo encuentro, aunque es el primer libro de la Biblia, pero ya. Cuando hablan de la palabra ayuda, he escuchado dos posturas que igual las dos me parecen bonitas. Una, que la palabra original de esa palabra ayuda, cuando se revisa en otros textos, es la misma palabra que se utiliza cuando Dios le decía al pueblo que buscara la ayuda de Dios. Okay. O sea, no es la ayuda de sírveme, hazme, dame, Sí. sino estamos hablando de algo grande. Y otra que escuché es que tiene una connotación como del partner militar. O sea, es como alguien a quien un equipo y alguien a quien le confiarías tu vida. O sea, entonces, eso me parece interesante, como a veces tenemos la connotación de la palabra ayuda como algo negativo, un poco quizás. O de servir, como o tú de dijiste servicio, ahorita, sí. pero... Y minimizado, ¿no? Minimizado Ujú. porque de alguna manera el servicio tampoco es algo negativo, Es Sí. cierto. pero como el color que le hemos dado es un poquito así, entonces como tratar de ver tratar, ¿no? De entender, porque igual Dios está en otra esfera, ¿no? Pero tratar de entender lo que Él realmente quería, ¿no? Y esperaba que sucediera al traernos uno con el otro. Bueno, a mí me gusta Ujú. que dice Génesis 1, 28, que de hecho está despuesito de lo que tú leías, y dice, los bendijo Dios. Los Ajá. bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios no dijo, los bendijo y les dijo, Eva, fructifícate y multiplícate. Total. Adán, ejerce potestad sobre los peces del mar. No, yo siento que ese versículo a mí me pareció muy bonito porque le está dando la responsabilidad de ser rey y reina de la tierra a los dos. Y en ningún momento divide las responsabilidades, porque ambos tienen las capacidades, ambos están destinados de una manera igualitaria para cumplir con su misión. Los bendijo, les dijo, fructificad y multiplicados, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves, los cielos, todas las bestias, a los dos. Ujú. Entonces, creo que tiene mucho sentido hablar de igualdad en un contexto bíblico también. Es que si empezando la Biblia ya vemos que hay igualdad, o sea, nos hace un abreboca de que el resto de la Biblia vamos a encontrar eso también. Como para concluir esta partecita, me gustó mucho lo que decía uno de los autores que leí, y es que a medida que pasa el tiempo, lamentablemente creemos que hay como una diferencia entre el hombre y la mujer, pero porque dejamos de leer la creación, ¿sí? Porque si nosotros nos enfocamos mucho y repasamos y mantenemos esos primeros 7 días, que fue el inicio de nuestra historia también, no se nos va a olvidar que estamos en un mismo nivel. Así como hablamos en el episodio sobre el sábado, que cada uno nos pongamos como a leer a profundidad esos textos que nos llaman la atención, porque de verdad que al estudiar sobre esto y ver con detalle lo que ocurrió esos primeros 7 días de la creación, para mí me cambió la perspectiva de todo. Y esto tiene que ser un llamado a cada uno, ¿no? Que Dios venga, que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe a medida que vamos nosotros leyendo y estudiando, ¿no? Sí. Realmente sabemos que este episodio es bastante denso, interesante y nos falta muchísimo. Una parte bien importante. Exactamente, por eso la propuesta, este episodio está dividido en 2, ¿sí? Feminismo parte 1, feminismo parte 2.
y queremos invitarlos a que nos escuchen nuestra parte 2 porque va a estar muy bueno. Vamos a estar hablando de aquellas preguntas difíciles, Pablo, si realmente fue machista, y bueno, todo lo que tiene que ver con este tema y cuál es la postura de la Iglesia Adventista, ¿sí? Así que pendientes con el segundo episodio y los esperamos en el próximo episodio. Chao. Right.